Sobre libros, un espacio para hablar sobre lo que más nos gusta. Los libros. Queremos contarles sobre la magia de leer. Compartirles nuestra experiencia como lectoras. De una manera fresca y sin pretensiones. Sobre libros. Es un podcast de Leyendo. Hola a todos, hoy les vamos a hablar de escritores norteamericanos del siglo XX. Estos autores ya fallecieron y además de que ya están en otro plano dimensional, tienen en común que algunas de sus obras fueron adaptadas al cine. Tenemos a Charles Bukowski, que aunque nació en Alemania, es muy representativo de la literatura norteamericana, sobre todo porque sus relatos están ambientados en Estados Unidos. Tenemos a James M. Cain y a Truman Capote. Comenzamos. Hola chicas, ¿cómo están? Hello, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, ya disfrutando de este cambio de temperatura que ya se siente, como que ya se avecina el otoño. Bueno, yo ya lo siento. Pero... Sí, ya no se siente tan caliente. Solamente en un domo que yo conozco. No, ese es del terror, ¿ves? Ahí sí se siente caliente. Sauna privada. Pero la verdad yo no siento ese cambio que ustedes dicen. Es que yo siempre le digo a mi esposo que yo creo que a mí lo que me pasa es que yo quedo como recalentada. De los meses de calor, o sea, quedo como con la temperatura alta y tienen que pasar como un mes para yo bajar y yo decir, por ahí de octubre digo, como que ahora sí. Pues báñate con agua fría. Pues sí, pero eso es un ratico. Bueno, vamos a lo que vamos. Yo voy a hablar de James M. Cain, que es un autor nacido en 1892 en Estados Unidos y es el autor de la novela que les voy a hablar hoy, que se llama El cartero siempre llama dos veces. Este autor es un escritor, periodista y novelista americano, especialmente conocido por sus novelas que están en un ambiente sórdido normalmente, y él es uno de los máximos representantes de la novela negra en Estados Unidos. De hecho, El cartero siempre llama dos veces fue su primera novela publicada. Tiene una anterior que no se llegó a publicar y eso fue a sus 42 años. O sea, primero fue periodista, escribía para revistas y periódicos y ya hasta los 42 años fue que decidió publicar su primera novela. Según la crítica, la fórmula básica de las novelas de este autor es básicamente que un hombre que cae por culpa de una mujer, la conocidísima femme fatale, y se convierte en un criminal o cómplice de la mujer. Por culpa de la mujer engatusadora. Por culpa de tu amor. ¿No? Como Adán y Eva. Exacto. Esta novela, El cartero siempre llama dos veces, fue publicada en 1934. Es muy cortita, según la edición tiene entre 120 y 140 páginas. Se lee súper rápido porque además tiene muy pocos detalles, o sea, es súper parca en la descripción, es como súper ruda y directa a lo que va, entonces por eso se lee muy rápido, pero la trama la verdad es que está bastante interesante. Otra de las características de esta novela es la sexualidad. Tiene escenas muy sexuales, pero al mismo tiempo son nada explícitas. Lo que pasa es que para el momento en que fue publicada, el tono era muy alto. Ahorita les voy a platicar eso, pero las adaptaciones de esta novela tiene varias en el cine de Hollywood 2, pero la que más conocida es la de 1981, protagonizada por Jack Nicholson y Jessica Lange, y es de escenas sexuales bastante de tono bastante alto. ¿Tú ya la viste? La vi hace muchísimos años, o sea, de hecho la estaba buscando para verla ahorita otra vez, pero solo la encontré en Apple TV y no tengo Apple TV, entonces no la pude ver, pero la voy a buscar para poderla ver, porque ahora que ya me leí el libro me quedé con la duda de muchas cosas. En el libro las escenas no son así de explícitas, pero son muy sórdidas porque son relaciones muy pasionales. Les voy a contar primero la historia y ahorita les platico de las escenas. En el libro se trata de un vagabundo o trotamundos. Está ambientado luego de la Gran Depresión de Estados Unidos. Entonces es una época donde la economía del país está muy mal, entonces hay muchos hombres que trabajan lo que encuentran en un pueblo y se suben al tren y se siguen a otro pueblo y así. Bueno, el protagonista de la novela
precisamente se llama Frank Chambers, es uno de estos vagabundos, ¿no? Este vagabundo llega de pronto a una ciudad donde entra a un deli, a este tipo de restaurantes gringos de carretera, y ahí conoce a un matrimonio de un griego que se llama Nick Papadakis, y a su esposa que se llama Cora Smith. Nick es mucho mayor que Cora y ellos están casados y bueno, él empieza a trabajar en el deli y empieza una relación con Cora, a espaldas obviamente del marido. Cora lo engatusa, ¿no? Desgraciado. Lo seduce y lo engatusa para asesinar a el griego y quedarse ellos con el restaurante, ¿no? Es muy curioso porque ella siempre le dice, yo no soy una arpía, ¿verdad, Frank? Yo no soy una arpía. Entonces, ¿verdad que está bien lo que hago? Ajá. Entonces, ellos planean el asesinato de este hombre, pero le sale mal. Entonces, el griego pues no se muere. Es ella la que lo intenta matar, de hecho le da un golpe en la cabeza. Y la idea era hacer como que esta persona se había caído en la ducha y se había muerto con un golpe. Pero resulta que ella le pega el golpe y el griego no se muere. Y entonces, casualmente, pasa un policía por ahí y todo se enreda, pero se llevan al griego y regresa el griego del hospital. Y para este momento Frank Chambers dice, no, yo mejor me voy, y se va. Pero regresa. Y entonces cuando regresa la semana que el griego está en el hospital, ellos tienen una bonita luna de miel, ¿no? En la casa del griego. Ajá, como que todo está perfecto, no sé qué. Cuando sale el griego, Frank huye, pero regresa porque Nick se lo encuentra y le ofrece más trabajo, y entonces él, entre que está enamorado, entre comillas, de esta mujer y que el dinero y tal, regresa. Cuando regresa, ella lo vuelve a engatusar. Y entonces planean un segundo asesinato. Ándale. Es una cosa rarísima. Total que está súper bien planeado, bla, 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 es en el coche, se lanzan por un barranco, él queda en el hospital también, matan al griego y un fiscal los acusa porque se da cuenta que ahí hay cosas que no cuadran. Finalmente un abogado los libera por un fraude a la compañía de seguros, o sea, hacen un movimiento burocrático para que al final porque él termina, por presión del fiscal, termina confesando que Cora fue la que planificó todo el asesinato. Y que él solo fue víctima. Y él sí. Pero bueno, de esta declaración queda anulada por este rollo del seguro del coche y todo este rollo, y ellos regresan al deli, empiezan una relación, no sé qué, bla bla bla, y bueno, pasan más cosas que ya no les quiero contar al final porque ahí es donde viene lo sorprendente esto que les estoy contando es apenas la mitad de la novela. Ajá. Y luego pasa esto y tiene un final bastante inesperado porque cuando crees que ya todo se solucionó, ¡pum! No. Entonces, es una novela negra. ¿Es un griego de la tumba? No, pero casi. Es una novela muy entretenida, se lee muy rápido. Tiene sesgos de hardboiled. Y ya después averigüé qué es el hardboiled. Entonces, el hardboiled es un subgénero literario de la ficción policíaca y la ficción de explotación, asociado frecuentemente con géneros similares que derivan de la ficción criminal como la novela negra. Se distingue por presentar una gran cantidad de escenarios en los que intervienen componentes lascivos como extrema violencia, asesinatos y distintos contextos eróticos que normalmente derivan en el sexo explícito. Aquí no llegamos a eso porque, como les digo, las descripciones son muy... más bien, no hay descripción. Solo es, por ejemplo, ella siempre le dice, desgárrame la camisa, empújame contra la pared. Entonces, hasta ahí, ¿no? Y la hice mía. Ahí acaba la... La hice mía, la hizo suya, muy típico. Ajá, ¿no?
Pero digamos que el mood de las escenas de sexo es muy violento entre ellos. Hay una relación muy pasional. O por ejemplo, tienen sexo en el momento en que el coche se va por el barranco y el otro logra salir, ella se excita y entonces hace que él la posea así en la tierra al lado del coche, ¿no? Entonces, claro. ¿Sabes a qué suena, Adri? No lo vas a querer a salvar el fuego. Pues, ¿no? Arriaga, a eso suena. Entonces es que es lo que te digo, no son escenas de sexo explícito porque no es, también es una novela de 1934, o sea, no, hay que tomar en cuenta ese punto. Para la época, si pero el tono alrededor de la relación sentimental y pasional y sexual de ellos es muy violento. Entonces, bueno, la novela está narrada desde el punto de vista de Frank Chambers, o sea, él es el que cuenta la historia. No, tiene muy pocos detalles, tiene mucha acción y muchos giros inesperados y el ritmo es muy rápido, o sea, las cosas pasan muy rápido. Pues sí, porque para 120 páginas todo lo que estás contando, a mí ya se me antojó muchísimo. La verdad yo es que creo que sí Yo solo voy a ver la peli. Sí te la podrías leer porque te digo que se lee... Son 120 páginas, la verdad, a mí sí se me antoja. Se lee muy rápido y te digo, el final es muy inesperado, entonces vale la pena. Y es como crimen despojado de todo glamour. O sea, aquí no hay grandes conspiraciones, quién habrá... No, duro y directo a lo que vamos. Y bueno, la figura de la femme fatale. En cuanto a las adaptaciones al cine, les decía, esta novela se publicó en 1934. Y en 1946 se realizó una primera adaptación en blanco y negro con Lana Turner y John Garfield en esa época, que tuvo buenas críticas, pero para su momento. Obviamente aquí las escenas de sexo eran más insinuadas que otra cosa. Pero en la versión de 1981... las escenas de sexo, de hecho hay una escena que es en la mesa de la cocina del deli, que al parecer, según lo que estuve leyendo, es como de las escenas de sexo más recordadas del cine. ¿Jack Nicholson con quién? Jessica Lange. Wow. Muy jóvenes los dos. Y recibió muy buenas críticas y es a día de hoy una película que se considera una muy buena película de este tipo de género, ¿no? Entonces, bueno, la novela está padre, se lee rápido. Y yo sí se las recomiendo porque no les va a quitar mucho tiempo y vale la pena como leer este tipo de novela con esta narración tan cruda, directa y a lo que vamos, ¿no? Y sin la verdad, escala, sin tanto adorno. Exactamente. Y bueno, sí, tengo pendiente ver la película para ver. Creo que según leí el final, en la película del 81 es diferente al del libro, entonces quiero ver qué tanto varía, porque como les digo, a mí sí me sorprendió el final de la novela, entonces quiero ver qué tanto... Oye, a mí solo por eso que dices que te sorprendió el final, ya lo quiero leer. Sí, quiero llegar a mi casa y leerlo. Sí, me sorprendió. Yo les voy a platicar de un autor, fíjate, ahorita que estás platicando del autor que trajiste tú, pues muy parecido, digo, porque está también ubicado en la época de la Gran Depresión, es Charles Bukowski, que también escribe más o menos igual. Entonces, pues bueno, por eso digo, sí me va a gustar el libro seguro que tú traes. Pero bueno, yo les voy a platicar un poquito primero de la historia del autor y ya después les voy a platicar del libro que traigo hoy. Charles nació en Alemania el 16 de agosto de 1920, pero vivió en Estados Unidos desde los 3 años. Su mamá era de Alemania y su papá era americano. Tras graduarse de la prepa, estudió 2 años arte, periodismo y literatura en la Universidad de Los Ángeles. En 1966 se publicó por primera vez uno de sus poemas y su primer novela, El cartero, o sea, fíjate, hasta se parece el nombre. ¿Qué tal? Sí. Fue publicada en 1971 cuando él tenía 51 años. Muy parecido. Todavía puedo escribir. Sí, todavía podemos empezar. Publicar, ¿no? Sí, publicar, porque él escribió desde muy chavito. Bueno, la gran inspiración de este autor, de este escritor, siempre fue la ciudad de Los Ángeles, así como lo dijo Doris en el intro, donde vivió la mayor parte de su vida. Bukowski escribió más de 50 libros e incontables poemas y relatos cortos.
Él fue extremadamente excéntrico, alocado, arrebatado y sobre todo atormentado. Y borracho. Sí, borracho. Ahí iba a decir ahorita eso. Él es considerado uno de los autores más influyentes de la literatura americana. Es un símbolo del realismo sucio, que es una narrativa estadounidense surgida en la década de los 70s y 80s, que se caracteriza por una descripción de los ambientes urbanos sin escatimar los aspectos humanos más miserables. O sea, así es. Hashtag Guillermo Arriaga. ¿Por eso te gusta? A lo mejor sí. Y por eso me gusta el libro que trajo Adri hoy. Bueno, me gustaría leerlo. Bukowski es considerado como un poeta maldito debido a su exceso de alcoholismo y pobreza. Sus libros son autobiográficos, transgresores, directos y confesionales. Bukowski siempre fue fiel a sí mismo sin importarle lo que otros pensaran de él. O sea, él era como, así soy, véanme como soy, ¿no? Como la canción. Exacto. Bukowski murió en marzo de 1994 a los 73 años de leucemia. Yo pensé que había muerto de alcoholismo. Pero Cirrosis hepática. Y duró por la vida que llevaba. Sí, todo excéntrica, toda llena de alcohol su vida, pero bueno, murió de leucemia. El libro que yo les voy a hablar el día de hoy se llama La senda del perdedor, un libro publicado en 1985. Este libro llegó a mí por medio de un círculo de lectura. Le agradezco a Paola que me lo presentó a este escritor, gracias a ella lo conozco. Y ese también es uno de los pocos libros que yo le he recomendado a mi esposo que ha leído. Y le ha gustado. Sí, ha leído. Y le ha gustado. Entonces, como que es un libro especial. Yo lo leí hace como 4 años, pero de verdad que desde hace 4 años se quedó en mí, y pues ahorita les voy a platicar por qué. Es rudito. Pero bueno, es un libro como de 300 páginas. No es tan largo, pero bueno, aquí les voy a platicar de qué se trata este libro. El protagonista del libro es Henry Chinaski, un chico solitario de familia de clase media baja que busca una forma sencilla de vivir sin que nadie lo moleste, sin tener que caer en las clásicas reglas del sistema que convierten en esclavos a casi todo el mundo. Tiene un padre que lo maltrata y una madre neurótica, con problemas de autoestima y poca conformidad con la vida que le tocó y un sueño pasajero de ser jugador de béisbol. Nunca para de sentirse rodeado de gente estúpida y superficial. Nunca tuvo suerte con las chicas y que los compañeros de verdad... Bueno, entendió que los compañeros de verdad nunca son para siempre. Este libro nos va a narrar la historia de Henry desde que tiene 2 años hasta que va a la universidad y nos va a platicar cómo fue que conoció el alcohol y su relación con él. Henry tuvo una vida miserable y real al mismo tiempo. Es autobiográfico. Nos va a platicar la infancia de Bukowski. De verdad, leyendo este libro entiendes por qué es como... Exacto. Perdón, por qué fue como fue. O sea, este El libro autor. es como de su vida, nada más le cambia el nombre. Sí. Henry Chinaski es Su alter ego. Su alter ego, el que él creó para platicar. Y de hecho tiene varios libros donde habla de este personaje. Sí. Dicen los expertos de los libros que este es el mejor libro para empezar con Bukowski, porque como que partes y es de su historia de vida y es donde lo vas a entender, o sea, vas a entender cómo llegó el alcohol a su vida, cómo llegó la violencia a su vida, que pues fue su papá el que lo golpeaba desde muy chiquito, lo golpeaba todos los días. Ay, Dios. Horriblemente. Decía él que el 86% de las veces era injustificado de por qué lo golpeaba. Y bueno, pues es un libro crudo, rudo. No para cualquiera, a lo mejor no apto para sensibles. Creo que sí es un libro que tienes que leer como mayores de edad, porque yo creo que si lo lees chavito sí lo puedes malinterpretar. Pero a mí me gustó porque creo que el autor te ubica en momentos y te los explica tan directos. Por ejemplo, yo me quedé así como súper marcada con la primer golpiza que le dio su papá, de la descripción que hace. Es así como que sientes tú que estás viéndolo todo enfrente con su descripción gráfica que él te está dando, de la situación, de cómo se siente él y todo. Se me hace que no es un libro para mí. Sí, no, yo creo que no. La verdad sí es un libro como para... No es un libro para gente sensible, definitivamente. Otra cosa que de este libro a mí
pues me llegó y que siempre tengo como presente es que él tuvo problemas de acné muy fuertes, tan severos que él tenía que ir al hospital a que los trataran. Y o sea, hay una descripción en el libro donde dice que le tienen que vendar toda la cara, de que cuando salió del tratamiento pues no era posible que se fuera sin vendas en la cara. Y hay una frase cuando justamente trae la venda en la cara y va en el camión, dice: había más temor que espanto en sus ojos, deseé que siempre fuera así. Pues bueno, él, como ya les dije, vivió en los años de la Gran Depresión, que fue del 1929 a 1933. Es una situación pues bastante fea en los Estados Unidos. A mí sí me ilustró en esa parte de la historia de Estados Unidos, entender cómo es que las familias pasaron esta situación, porque era una situación donde nadie tenía trabajo. Ahorita que Adri también platicaba de eso, pero digo que esta vez trajimos como autores muy parecidos, donde la gente no tenía trabajo, tenían que aceptar el trabajo que fuera, la gente no tenía para comer. Fue así, a mí sí me ilustró muchísimo en esa parte de este libro. Pues había mucha hambre. No creo que en pos de la información lo leyera, porque la crueldad de niños a mí me impacta mucho y me afecta mucho. Pero bueno, sí, oye, ¿y sabías? No, bueno, no te preocupes, dinos. Ok, bueno, y la última frase que les voy a dar de este libro es: todos proveníamos de familias víctimas de la depresión y la mayoría habíamos sido mal alimentados, aunque por una extraña paradoja habíamos crecido enormemente. La mayoría de nosotros, creo, no había recibido el menor amor por parte de su familia y tampoco lo necesitaba de nadie. Sí, rudo. Sí. No, ya. Sí, punto final para no leerlo. Es rudo, pero bueno, a mí sí me gustó. Me gustó cómo escribió este libro, este autor. Yo he tenido ganas de leer más libros de él. No he leído más libros de él. Lo que sí he leído son sus poemas. No muchos, como 5 poemas muy bonitos. Y yo ya saben que casi no soy de poemas. ¿Y sabías que tiene un poema que se llama Capote y yo? No. Bueno, se refiere a Truman Capote, que es de quien yo les voy a hablar. ¡Órale! Les voy a hablar de A Sangre Fría, de Truman Capote. Truman Capote nació en Nueva Orleans el 30 de septiembre de 1924. Fue un literato y periodista estadounidense. Y entre sus obras también está Breakfast at Tiffany's, que también fue una película es una película clásica protagonizada por Audrey Hepburn. Nunca la he visto. ¿No? Está linda, pero se me hace que tiene más punch el libro, porque me parece ¿Ya leíste el libro? No, me gustaría mucho leerlo. La película es como muy famosa porque sale Audrey Hepburn con un vestido clásico, inmortalizado, un vestido negro, y creo que se quedó como un ícono de la cultura pop. Sin embargo, me parece que tiene ya varias cosas como de crítica social bastante interesantes. Me pareció que tiene un tono melancólico y siento que en el libro pudiera estar como más explorado. Okay. Truman Capote empezó a escribir desde muy chavito y se fue desarrollando en esta industria de la literatura, publicando cuentos y también como periodista. Hay algo muy particular que les quiero contar de él. Él era amigo de la infancia de Harper Lee, la autora de Matar a un ruiseñor. De hecho, ellos tienen como un cameo, supongo que en el libro, no lo he leído, solo vi la película, porque, bueno, les voy a hablar de la película. En la película, en el juicio de Matar a un ruiseñor, salen 2 niñitos que se cuelan al juicio, y esos niñitos son Harper Lee y Truman Capote. Ellos crecieron en el sur de Estados Unidos. Pero regresando a Sangre Fría, A Sangre Fría fue publicada en 1966 y Truman Capote definió el libro como perteneciente a un nuevo género de periodismo, la non-fiction novel o novela testimonio. Y la sinopsis del libro es que el 15 de noviembre de 1959, en un pueblo de Kansas, los 4 miembros de la familia Clutter fueron salvajemente asesinados en su casa. Este asesinato fue un hecho real y a partir de allá Truman Capote hace una reconstrucción periodística y se lleva a su amiga Harper Lee a hacer esta reconstrucción.
Harper Lee se había quedado viviendo en el sur de Estados Unidos y Truman Capote se fue a Nueva York a desarrollar su carrera periodística y literaria. Entonces él era lo que se dice urbanita y Harper Lee pues era provinciano. Pero él se movía en altas esferas como en aristocracia, fiestas, lujos, y era abiertamente homosexual, lo cual era como romper paradigmas para su época. Entonces cuando él llega a este pueblito de Kansas, pues llega aquí como el neoyorquino urbanita y le cuesta un poco le cuesta un poco establecer relación con la gente o comunicarse, y Harper Lee como que le abre brecha porque sabe cómo comunicarse con ese tipo de personas, ¿no? Está como en su lenguaje o en su vida cotidiana. Entonces ellos juntos recaban la información y al final ella se queda súper ofendida porque no le hace el reconocimiento debido en su obra para el trabajo de investigación. Me pareció un libro muy bien redactado, hace muchos saltos en el tiempo porque va explicando cómo se desarrolla la vida de esta familia en una cronología lineal hasta que llega el momento del asesinato. Y va haciendo flashbacks a la vida de estos dos protagonistas que son los asesinos. Tiene escenas también que son muy rudas, en la cual te explica que uno de ellos vivió como en una familia armoniosa, entonces no habría como una justificación para que él fuera el asesino. Y el otro sí vivió en una familia pues súper disfuncional. Hay una cita que explica esto, dice: mi madre estaba siempre borracha, nunca en condiciones de proporcionarnos las cosas y los cuidados que necesitábamos. Yo era tan libre y salvaje como un coyote. No había reglas ni disciplina, ni nadie que me enseñara a distinguir el bien del mal. Iba y venía a mi antojo, hasta la primera vez que me metí en un lío. Y la historia de este personaje sí se me hizo como muy triste, muy ruda. Ya no sé si era Dick o era Perry, porque esos son los nombres de los asesinos. Y eso sí, los nombres como que se me confundieron mucho a lo largo de todo el libro. Pero bueno, la historia de este asesino sí se me hizo súper triste, sí, claro, sin llegar a ser sórdida y grotesca, como lo que acabas de decir de Bukowski. También tiene otra particularidad para el momento, tiene muchas referencias gay, en un momento en el cual no había literatura gay o no se hablaba abiertamente, porque ahora tenemos un gran abanico en el que se habla de muchas cosas, ¿no? Desde historias sórdidas y particulares como El vampiro de la colonia Roma, que es la historia de un prostituto de los años 70, me parece, en la Ciudad de México, hasta historias simplemente de romance gay. Pero aquí, pues era como la primera vez que ¿En qué año se escribió el libro? Se escribió se publicó en 1966 y hay algo que me parece súper extraño. Estrenaron la película en 1967. O sea, se me hace súper rápido. Y a lo mejor ya lo había negociado antes de que se publicara el libro. Pues tenía muchos contactos también, él era un tipo muy conectado. Sí, sí. Les quiero leer unas citas de estas referencias gay que no son tan explícitas, pero como que las filtra. Y en todo el libro yo decía, ¿será que esto quiere decir que es gay? Fíjate que a mí me pasó lo contrario. Antes de que leas la cita, yo me leí el libro sabiendo que era un referente inicial de la literatura gay. Y prácticamente me pareció, dije, bueno, ¿pero dónde? O sea, como que por ahí leí alguna cosa que dije, bueno, esto podría ser, pero nunca sentí que fuera abierta, o sea, como que fuera tanto una referencia. Pero bueno, fíjate, a ti te pasó lo contrario, no teniendo el precedente que yo tenía. Mira, ahí va una. Cuando Perry dijo, pienso que nosotros dos debemos de tener algo anormal, estaba admitiendo algo que a él mismo no le gustaba admitir. Después de todo, era doloroso imaginar que uno podía ser un anormal, especialmente si de ser anormal uno no tenía la culpa, sino que era algo con lo que ya se nació. Claro, pero eso lo puedes interpretar, o sea, sabiendo lo de gay, o lo puedes interpretar como que eres un asesino. O pues sea, tal vez yo lo subrayé, a lo mejor todo el contexto del párrafo me hizo reflexionar algo al respecto. Y luego tiene unas muy chistosas, igual gays. Ahí va. Dick lo había abordado.
Pero el caballero, un abogado de Hamburgo que estaba de vacaciones, ya tenía un amigo, un muchacho de Acapulco que se llamaba a sí mismo el Cowboy. Ándale, de Acapulco. Y ahí va otra. Había un álbum de recortes lleno de fotografías sacadas de revistas de cultura física, estudios de levantadores de pesas relucientes con sudor. Era aceite. Ándale. ¿Ya ves que le ponían aceite? ¿Se pone Sí, aceite? sí. Es como gay sórdido, ¿no? Porque en un momento en el cual esta orientación sexual no era aceptada, pues todo se hacía de manera como muy oculta y por lo tanto a veces sórdida. Sí, era el momento, ¿no? También, además, como muy de fetiche, porque esta imagen del culturista aceitado, como dice Pam, pues era como muy de fetiche homosexual de la época, ¿no? O sea, pero a mí no me pareció, fíjate, yo lo leí como más bien buscando eso, y sí, claro, están esas referencias que dices, pero pensé que iba a ser más manifiesto. No, porque era cuando apenas se estaban atreviendo. Sí, de sí. hecho, el hecho de que él hubiera sido abiertamente homosexual, o Sí, sea, ya para era- su época, pues no cualquiera podía hacer, No, ¿no? Sí, era muy atrevido. Pero bueno, Pues, ¿tú viste Sí, la película? No, de hecho no sé si se puede encontrar. Imagínate una película en el 67. Lo que tengo ganas de ver es una película con este actor, creo que es Philip Seymour Hoffman, Ajá, el güerito. el pacheco, güero. ajá. Él tiene una película biográfica. De Truman Capote, Ajá, sí, se llama me Capote. gustaría mucho verla. Sí. Pero sí. no la he encontrado Yo tampoco. tampoco la he visto, pero sí, sí. De hecho, creo que se ganó el Oscar por esa película. Creo Órale. que sí. Ajá. yo Antes ni de he- morirse, ni he leído poquito. el libro ni la Poquito película. antes de Podría haber morirse. sido la Él se peli. suicidó, Él ¿no? se suicidó, sí. Truman Capote. No, Philip Seymour Hoffman. No, el actor se suicidó. Que era actorazo también, me encantaba. Sí. Miren, yo voy a aprovechar para leerles una cita que no les leí antes. Del cartero no toca dos Sí, veces. de lo de las escenas sexuales. Esto es afuera del coche que lanzaron por el barranco con el griego y están preparándose para cuando llegue la policía. Di un paso hacia atrás y le apliqué un formidable puñetazo en un ojo. Rodó por tierra, estaba a mis pies, los ojos brillantes y sus pechos temblaban ligeramente erguidos hacia mí. Estaba allí y mi aliento rugía en el fondo de mi garganta como si yo fuese algún animal. Sentía la lengua hinchada dentro de la boca y la sangre me latía. Sí, Frank, sí. Un instante después me había arrojado sobre ella. Nuestros ojos se miraban fijamente y estábamos abrazados y luchando por fundirnos el uno en el otro. El infierno podía habérsenos abierto en aquel instante y no me hubiera importado nada. Tenía que ser mía, aunque me ahorcasen por ello. Y fue mía. Esa intensidad me gusta. Sí, súper intenso. Está buena, Así son las escenas sexuales. Entonces lo que les digo, no son explícitas porque no es literatura erótica. No, y porque justo estamos hablando del siglo XX, ¿no? Entonces es como lo permitido o lo transgresor en el siglo XX de escenas sexuales era esto, de homosexualidad, pues Truman Capote. Ahora ya nos parece como muy ligerito, pero en Exacto. su momento Sí. fue transgresor. Totalmente. Exactamente. Pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Les recordamos nuestras redes. Ah, bueno, antes de decir las redes sociales, les quiero mandar un saludo a nuestros fans de Estados Unidos. A nuestros escuchas. No sabemos si son fans, pero nos escuchan. A nuestros escuchas de Estados Unidos. Y bueno, les recordamos nuestras redes sociales. En Instagram estamos como leyendo-leyendo-, en Facebook como leyendo MX. Y les agradecemos compartir este podcast con sus amigos, con sus papás, con sus primos, con todos. Ahí en las redes sociales también pueden encontrar información sobre nuestros círculos de lectura, por si se quieren unir y platicar con nosotros y dejarnos cualquier mensajito. Y no se vayan porque ahorita vamos a... Que estamos leyendo. Bye. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? Yo estoy leyendo la segunda parte de la saga de la Nación de las Bestias de Mariana Palova, que se llama Leyenda de Fuego y Plomo.
Apenas empecé ayer, entonces llevo la verdad como el 5% del libro, todavía no les puedo decir mucho. ¿Y no sabes si sigue ambientado en las mismas ciudades? Ahora apenas estoy empezando y creo que no, porque él va a hacer un recorrido por Estados Unidos, pero te lo confirmo pronto porque no estoy muy segura. Quedo a la espera. Pero bueno, quiero ver qué va a pasar con el pobre de Liz, el protagonista, a ver qué otra cosa le pasa en esta. Yo estoy leyendo Matar a un ruiseñor de Harper Lee. ¡Ay, qué chistoso! Sí. Voy como en el 30% y ¿qué creen? Aún no pasa mucho. No sé si ustedes han leído Las aventuras de Tom Sawyer. No. De Mark Twain. Sí, pero Twain. hace Twain. 30 Twain, años. perdón, Mark Twain. Bueno, me siento como dentro de este libro. Porque Se desarrolla en se desarrolla la en región, ¿no? Mississippi, bueno, que es en el sur, porque el de Matar a un ruiseñor es en Alabama. Y el otro, el de Las aventuras de Tom Sawyer, era en Mississippi, pero bueno, es el sur de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué me siento ahí? Porque apenas voy donde están como las aventuras de los protagonistas de niños, como sus travesuras, lo que hacen y todo esto. Ay, y son ellos dos, ¿no? Truman Capote y Harper Lee. No sé. Bueno, no dicen Truman Capote. ¿Pero es un no sé. niño y una niña? Sí, pero son hermanos. Ah, ya. Que hay un niño que siempre llega con ellos en verano, puede ser que sea él. No lo sé, ahí sí no llegué hasta ahí. Pero bueno, es un libro que promete mucho, que es tranquilo y creo que hay que superar la prueba de fe, como siempre decimos. Y es un clásico. Es un clásico. Hashtag clásico. Que sí le sigo leyendo, o sea, voy en el 30, voy lenta. Y, o sea, como que estoy relajada porque sé que es un libro relajado, sé que no es un libro así intenso ni nada de eso. Y pues ahí voy. Luego les platicaré qué me parece cuando lo termine. Yo estoy leyendo Leona, de Celia del Palacio, que es la historia de Leona Vicario. Y estoy muy emocionada porque pues está muy relacionada con nuestro estado, que es Quintana Roo, porque Leona Sí, es Vicario cierto. fue esposa de Andrés Quintana Roo. Y también es una mujer que participó de manera muy activa en la independencia y muchas mujeres participaron de manera activa, pero fueron desdibujadas a lo largo de la historia. No son tan reconocidos. Así es, estoy muy emocionada por leer la vida de esta mujer que creo que aún hoy hubiera sido una mujer extraordinaria. Y la autora es historiadora, es investigadora creo que del primer nivel del Sistema Nacional de Investigadores y sí, el comienzo es como demasiado explícito, o sea, te describe con mucho detalle cómo se viste, con cuáles telas y creo que es parte de que la autora es investigadora y me tiene sumamente intrigada que la describe como una mujer esbelta, pero también dice que todos los días desayunaba tamales y atole. Entonces, ¿Cómo le hacía? ¿Cómo le hacía? Pues tamales caminaban mucho, caminaban Sí, para arriba y pero para ¿en abajo. Y serio? en este calor, mamacita, si tú caminas No, pero tanto... vivía en la Ciudad de México. Ah, Tamales pensé que se ella estaba aquí. derriten. No, ella es de la Ciudad de México. Con estos calores se Pensé te que ella derriten. estaba aquí, qué tan mal con este calor camina con esos vestidos de seda, a ver cómo Tiene acabas. razón, Adri, caminaban muchísimo. Entonces, por eso se podían permitir el lujo de desayunar tamales y atole. Pues sí, puede ser. No, puede ser. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Aquí estamos a la orden para cualquier mensaje que nos quieran mandar con cualquier inquietud sobre los libros que platicamos o sobre lo que quieran comentarnos. Bye. Gracias por escucharnos. Bye. Bye. Sobre Libros es un podcast de Leyendo, Conducido por Doris Mendicuti, Pamela Pérez y Adriana Quijada. Investigación y guión, Leyendo. Producción, Rampa Media. Productor, Paco Jiménez.